Para poder replicar este paralelogramo, ustedes van a necesitar la utilización del compás y de una regla. Y vamos a ver por qué. Yo voy a utilizar la circunferencia para hacer referencia a un compás. Entonces, yo lo que tendría que hacer es tomar la longitud desde A hasta B, tomar esa longitud que hay acá y trasladarla hasta el punto C. Entonces, esta longitud yo la voy a replicar desde el punto C. Entonces voy a colocar el mismo radio y ahí me va a quedar esta longitud. Ahora, para encontrar en el punto en donde se van a cortar, tengo que tomar esa longitud y colocarla como base, la longitud que hay desde B hasta C, y colocarla como base. Entonces ahora coloco el mismo radio y se van a encontrar en este punto. Entonces ahí lo que yo hago es marcar el punto. Obviamente ustedes no van a trazar toda la circunferencia, con que tracen solamente esta parte en donde se encuentra el punto se alcanza, no hace falta hacer todo porque si no después tendrían que borrar todo de nuevo y va a quedar un poco desprolijo. Ahora, ¿qué me quedaría? Solamente unir y ahí tengo el paralelogramo. Pregunto, a partir de esos dos datos, ¿todas las construcciones en sus carpetas van a ser iguales por más de que no las hayan hecho juntos? ¿Todas las construcciones que se obtienen con esa información van a ser iguales? ¿Todos los paralelogramos van a ser iguales? O sea, si yo uso la misma información y lo hago en el libro, ¿voy a obtener el mismo paralelogramo que ustedes? ¿Y por qué creen eso? You are now muted. You are now unmuted. Porque es el mismo procedimiento. Sí, todos vamos a seguir el mismo procedimiento. Exacto, son las mismas medidas. Ahí entramos ya, para poder explicar eso tendríamos que entrar en las propiedades del paralelogramo y ahí vamos a ir mirando las longitudes. El paralelogramo tiene como propiedad de que sus lados opuestos son iguales, tienen la misma longitud. Acá sucede eso. Entonces, al tener dos lados ya determinados, es decir, que yo les doy los dos lados, los otros dos lados van a ser iguales, siempre. Entonces, si la información son dos lados, no importa ni siquiera el ángulo, al realizar los otros dos lados van a ser iguales, y esto pasa siempre. Si yo modifique uno de los lados, siempre vamos a obtener la misma figura. Siempre que la información sean dos lados del paralelogramo. Entonces no importa cuál sea el paralelogramo, si yo les doy dos de los lados, siempre van a obtener la misma figura. ¿Y por qué? Por propiedad de los paralelogramos, que tienen los lados opuestos iguales. Bien, entonces ahí creo que preguntaba en ese caso si hay un único paralelogramo posible en cada caso. En el primero, en el A, sí. Y en el B, ¿qué pusieron? ¿Cuántas posibilidades de construcción hay? You are now muted. You are now unmuted. ¿Cuántas posibilidades hay de construcción a partir de la diagonal?
paralelogramos se pueden construir. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, Esperanza, estamos hablando del punto 2b de la clase número 1. Bueno, ¿cuántos paralelogramos pueden encontrar a partir de una diagonal? Yo voy a ir armando una figura. Por ahí. Dos paralelogramos. Para mí pueden haber más, pero vamos a comprobar. Yo voy a hacer de cuenta que ese va a ser mi paralelogramo. Y voy a trazar la figura a ver qué me queda. Ese podría ser un paralelogramo. ¿Podría ser una posible solución al paralelogramo? Sí. Bien. Voy a ocultar la circunferencia y voy a ocultar... No voy a dejar las rectas así, ven. Perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo lo que voy a hacer es ir moviendo esto y fíjense los posibles paralelogramos que se pueden construir con una diagonal. Sigo encontrando, o sea, no van a haber 2, ni 3, ni 4. Van a haber infinitos paralelogramos. ¿Se entiende? Siempre y cuando los ángulos no sean de 90 grados. You are now muted. You are now unmuted. Entonces, acá lo que hay que prestar atención es cómo se va a ir moviendo ese punto y me va a generar muchos triángulos, porque alguien puede dejarlo ahí al punto, puede venir otra persona, coloca ahí el punto y sigue cumpliendo con las condiciones. Entonces fíjense cómo hay una gran diferencia entre dar dos lados del paralelogramo o dar una diagonal, porque al dar la diagonal dejamos libre la longitud de la otra diagonal, que sería esa que está ahí. En ese caso, en esa figura, esa diagonal es la mayor. O sea, esa diagonal que queda libre pasa a ser la diagonal mayor, pero también puedo probar cuando esa diagonal se hace menor que la otra. Y ahí sigo encontrando posibilidades. Entonces, ¿cuántos posibles paralelogramos hay para este caso? Infinitos. Entonces, en este caso hay infinitos. ¿Por qué hay infinitos? Y porque los datos son pocos, o sea, solamente tengo la diagonal. Eso me deja libre a que yo coloque cualquier longitud. Alguien me puede decir, yo voy a elegir la base de 5 centímetros. Perfecto. Otra persona puede elegir 5,1, 5,2, 5,3 y así ir eligiendo datos distintos. ¿Cómo es este paralelogramo?
Vamos a ir para atrás. Fueron varios pasos para que se logre ver cómo se mueve ese punto. Primero tracé la diagonal, después tracé una recta que pase por B, otra recta que pase por A. La recta es nada más para que se vaya moviendo el punto. ¿Vieron que yo movía el punto? Bueno, era para eso, para que se vaya moviendo, porque si yo hago un segmento va a terminar en ese punto y no voy a poder seguir encontrando. Bueno, después de ahí lo que hice fue marcar un punto, borré el C y borré el D. Oculté en realidad. Ahí elijo un punto que va a ser el punto que se va a mover, el E, y esto es lo que me va a cambiar el paralelogramo después. Ese yo voy a mover. Después trazo un segmento desde B hasta E para que me dé esta longitud I. ¿Y para qué necesito esa longitud? Para hacerlo acá en la base. Para hacer lo mismo en la base. Pero para que esto se vaya moviendo de la misma manera, lo que voy a hacer es una circunferencia. ¿Con qué radio? Con el radio I. Entonces, radio I. Fíjense que se pueden poner letras también, siempre y cuando haya una longitud para I. Entonces ahí me traza de la misma longitud que hay acá. Luego lo que hago es marcar el punto. Ahí voy y oculto la circunferencia. Fíjense una cosa, yo voy a mover el punto E y se va a mover el punto F. Al mover el punto E se mueve este que está acá, por lo de la circunferencia. Si no hago la circunferencia voy a mover el punto E, pero no se va a mover el F. Y lo último es ir a polígono y marcar los vértices del paralelogramo. Y ahora lo único que queda es ir probando. Este punto que está acá en negro está en ese color porque es fijo, no se puede mover salvo que yo mueva el punto D. Y ahí quedaría. De último, ustedes lo que pueden hacer es animación y ahí les va mostrando todos los paralelogramos que se pueden construir. Bueno, eso va a ir hasta infinito. Va a volver del otro lado y ahí va a ir mostrando los paralelogramos. Bien. Bueno, hasta ahí entonces dos ejercicios con un mismo gráfico pero con distinta información, y ven cómo cómo puedes generar distintas soluciones. En el primero hay una única opción, en el segundo hay infinitas. Vamos al punto número 3. Dice, ¿cuántos trapecios isósceles con una base de 4 y una de 6 se pueden trazar? ¿Por qué? ¿A qué conclusión llegaron ahí? You are now muted. You are now unmuted. Yo mientras voy a ir armando el gráfico, así que voy a ir leyendo sus respuestas. ¿Cuántos trapecios isósceles se pueden formar con una base de 6 centímetros y la otra de 4? Más encima de eso estamos controlando las actividades de la clase 1. Estamos viendo cómo lo resolverían o cómo lo resolvieron. Entonces primero me voy a hacer un gráfico para tener una idea de lo que es un trapecio isósceles, y después voy a proceder a realizar
con las medidas. Ese es mi trapecio isósceles. Por lo tanto, esta base tendría que medir 6 y la otra 4. Tengo que ver cuántas opciones hay para construir ese gráfico. Bien, infinitas, chapones. ¿Por qué infinitas? ¿Por la altura? ¿Por qué serían infinitas las respuestas? Lo único que me imagino es por la altura. Vamos a ver. La base mayor la vamos a hacer de 6. 6 centímetros. Muy bien. La otra base tendría que tener 4. Siempre busco el punto medio. Por ese punto pasa la altura sería. Entonces esto para construir, ustedes que hacen, primero trazan la base, buscan el punto medio, trazan una altura, y ahí lo que hacen es buscar, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar un punto y tendría que buscar 2 centímetros a la izquierda y 2 centímetros a la derecha. Así me quedan 4 centímetros. Ahora, para que me quede bien y que no se desarme, lo que voy a hacer es esto. Y voy a usar una circunferencia. Como no tengo un borrador, me tiene que quedar 4 acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy tratando de buscar la base menor de 4. Entonces, para buscar la base y que tenga 4, lo que voy a hacer es una circunferencia de 2. Entonces, ¿qué hace la circunferencia de 2? Me va a determinar esta partecita que está acá. Y esto todo tiene 4, que es lo único que yo voy a usar. Ahora borro la circunferencia, borro la perpendicular, y ahí me quedaría la figura. Ahora, ¿por qué lo hago tan extenso a la construcción si en el primer caso, fíjense en el primer caso, que hice, armé el trapecio y listo? ¿Por qué lo hago tan extenso? Para que vean las variantes. Porque fíjense, si yo acá en esta figura, por ejemplo, muevo la base menor, no conserva. Ahí no sería la misma figura, no sería un trapecio isósceles. Tendría que coincidir acá. Entonces, por eso, si yo muevo uno de los puntos, ya la figura pierde la forma. Entonces, por eso es que uso muchas herramientas, como por ejemplo perpendiculares, puntos, circunferencias, para que estos puntos queden fijos, queden en color negro y no se muevan. La circunferencia me sirve, voy a volver atrás, a ver si aparece de nuevo la circunferencia. Bien, como yo no tenía ahí, yo tenía que buscar un segmento de 4 centímetros que quede justo en la mitad, porque un trapecio isósceles, si ustedes trazan una línea por la mitad, le queda dividido en dos partes iguales. Entonces por eso busqué el punto medio y tracé una perpendicular. Acá lo que yo necesito es 2 centímetros a la derecha y 2 centímetros a la izquierda.
Entonces para eso trazo la circunferencia para que me marque los dos a la derecha y los dos a la izquierda. Entonces al trazar la circunferencia, lo que hace es determinar un diámetro de 4, que es lo que yo voy a necesitar. O sea, yo voy a necesitar el diámetro de la circunferencia. Y ahí me queda 4. Ahora sí, voy a ocultar la circunferencia, voy a ocultar la perpendicular, y lo único que me queda es formar la figura. Muy bien, una vez que tengo formada la figura, lo que tengo que mirar es si es la única opción. Por eso dejé este punto azul acá libre. Si yo me fijo y voy moviendo esto, no es la única opción, porque la altura puede ir cambiando. Entonces, pregunto, ¿sigue teniendo la misma base de 6 y de 4 al mover la altura? ¿Sigue conservando esas longitudes que me pedía? Sí. Entonces esa puede ser una opción. ¿Podría ser una opción de construcción esa que está ahí? Sí, también. Porque sigue cumpliendo. Esto tiene 6, la base tiene 6. Esto tiene 6 y esto tiene 4. Entonces, cumple. Voy cambiando. Sigue conservando 6 y 4. Entonces, la figura no va a ser única. ¿Cuántas posibilidades creen ustedes que va a haber? Incluso si seguimos acá, podemos encontrar de nuevo infinitas. Vuelvo a pasar lo del ejercicio anterior. Va a depender de la altura. Alguien puede decir, yo uso una altura de 2,5, perfecto, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,2 y así vamos infinitamente. Entonces vamos a tener infinitas construcciones porque la altura no está determinada. ¿Cuál sería la justificación a que haya infinitas? Que la altura no está determinada y puede ser cualquier altura. ¿En qué caso sería única? Esta figura, ¿en qué caso sería única? Si yo tengo las dos bases y la altura. Porque si yo te digo que la base debe tener 6 y 4 y la altura 3 centímetros, todos van a construir esa figura. Porque la altura va a determinar un límite. Otra opción, que yo te dé las dos bases y que te dé la longitud de estos dos lados. Si por ejemplo yo te digo que estos dos lados deben medir 3 centímetros, en este caso ya no cumple, porque tiene 3,16. Entonces habría que modificar. Habría que ir cambiando esto hasta que quede en 3 centímetros. Bueno, lo dejo ahí. Pero tendrían que mirar en este caso si es para el trapecio isósceles, las dos bases y la altura sería una opción, o las dos bases y los dos lados que son iguales. Básicamente serían los cuatro lados. Si yo les doy los cuatro lados, la figura va a ser única.